Amigas y amigos de Fuerte y Claro, bienvenidas, bienvenidos a una nueva semana más en la jungla de la política peruana y mientras esperamos que se culmine el conteo final de la jornada electoral, pero bueno, sobre todo lo que estamos esperando en esta instancia, que son los jurados electorales especiales. Reiniciamos semana, ya pasó una semana de las elecciones, pero aún no tenemos resultados oficiales. Aunque por cómo va el conteo y las tendencias, resulta irreversible que Keiko Fujimori, aparentemente, todo parece indicar, será la que ha resultado elegida en las urnas, increíble como primera mujer elegida en las urnas y quien va a ocupar el cargo de la presidencia el próximo 28 de julio. Vamos a ver cómo está el conteo en este momento para acompañar esta información que les estamos dando con lo que arroja la data. Al 98,69%, Keiko Fujimori tiene un 50,053% versus un 49,947% de Roberto Sánchez. La ventaja está para Keiko Fujimori, quien, como les decía, de manera irreversible, porque no alcanza ya el conteo de lo que resta para invertir la situación, aparentemente será quien será nombrada como la próxima presidenta elegida de manera democrática. Vamos a hablar un poco de lo que ha pasado el fin de semana mientras estábamos tratando de tomarnos una pausa de todo lo que viene sucediendo el clima electoral peruano. Por un lado, tenemos noticias de lo que sucedió con una reunión a la interna de Juntos por el Perú y que desató toda una serie de fake news. Y eso es muy importante que lo hablemos y que lo tengamos en cuenta en estas instancias y lo que resta, porque no solamente nos vamos a quedar en el periodo electoral, sino en el análisis posterior y que es el tener cuidado y verificar de dónde viene la información. Pues resulta que Roberto Sánchez sostuvo una plenaria con Juntos por el Perú el fin de semana y el diario Perú 21 captó aparentemente desde afuera lo que venía sucediendo en la plenaria. Hace pues una interpretación de los gestos de Sánchez, ¿no? Que está hablando con las manos alzadas, pero no alcanza para decir exactamente qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, pues es una noticia que lanzan, comparten, ¿no? Y ellos adjudican una atención en el titular. ¿Qué pasó después de eso? Lo que suele suceder muchas veces cuando un clip llega al internet. Se generó un meme, se generó un fake news, un montaje sobre este video que no tenía audio y que un usuario le puso un audio que correspondía a una discusión de un DT, un entrenador de fútbol. No tenía nada que ver, que no guardaba ningún tipo de relación con lo que había sucedido en esa reunión. Pero lo que resulta preocupante es que Roberto Sánchez, no sé, asesorado por qué personas de su entorno, sale a desmentir en sus redes sociales esta fake news, esta noticia armada, no por Perú 21, hay que decirlo, porque la verdad no fue Perú 21 quien lanzó la fake news, sino por un usuario X de Twitter, ahora llamado X, que empezó a circularlo con este audio y que Roberto Sánchez no se haya tomado el trabajo de verificar si realmente el medio al que estaba señalando había sido quien había lanzado esta falsa noticia, que alguien de su equipo no le haya dicho, no, no creo que valga la pena referirnos ni siquiera a esto porque es un meme creado en redes sociales, pues sí resulta por lo menos preocupante el decir por qué estaría perdiendo el tiempo en eso, tanto él como su entorno cercano, en vez de estar preocupados ya por otras cosas, como por ejemplo empezar a hablar de cómo tender puentes, de cómo pasar la página, de cómo formar oposición, desde qué lugares va a hacer resistencia, no sé, planear, por ejemplo, ya reunirse con Keiko Fujimori, una serie de elementos que no voy a ser yo quien le diga a Juntos por el Perú o a Roberto Sánchez de los que ocuparse, pero que sí en definitiva dejan la impresión de que este en particular no era pues, era una fake news soltada en redes sociales que no valía la pena responder y que además no fue ni siquiera verificada.
Obviamente luego Perú 21 salió a decir, señor Roberto Sánchez, nosotros no hemos puesto ese audio es un meme y usted está respondiéndole a un meme. Comete pues un error básico, ¿no? Que, como decía, francamente es absurdo con respecto a las prioridades de distribución de tiempo y de la atención que tiene que tener distribuida ahorita juntos por el Perú. Y bueno, por otro lado, ¿qué es lo que ha pasado? Para también comentarlo en este programa. Se ha generado todo un debate con respecto a la validez del voto de los peruanos en el extranjero, un derecho que los peruanos en el extranjero tienen adquirido según la Constitución, que está amparado en la Constitución y que establece que cualquier peruano, independientemente de la locación geográfica en la que se encuentre, tiene exactamente el mismo derecho de emitir su voto. Sin embargo, más allá del debate que se ha dado a nivel ciudadano, incluso una virtual diputada de Arequipa por Juntos por el Perú, la señora Amalia Palomino, propuso lo siguiente. Vamos a escucharlo y luego reflexionamos y debatimos. No deberían de votar quienes ya viven más de 15 años, más de 10 años en el extranjero. Más de 10. Si nuestros hermanos se fueron del país, dígame usted, ¿cómo ahora son ellos los que van a colocar a la presidenta? La situación se viene muy crítica y muy preocupante. Soy de la idea de que el Perú debe elegir a su representante. Pero si no vivo aquí en el Perú y ya estoy 10, 15 años afuera del Perú. No conozco de sus problemas. ¿Con qué autoridad moral? Si yo vivo en otra, en una situación de bonanza, de una mejor vida. Gano en dólares, de repente euros, ¿no? Entonces, ¿cómo podría yo tomar una decisión que quien asume de manera directa son los peruanos? Podría ser un buen proyecto, profesora, podría ser un buen proyecto este. A ver, primero el contexto, ¿no? El contexto en el que ha surgido esta disyuntiva de posiciones encontradas, de si el voto de los peruanos en el extranjero debería permanecer o debería tener la misma validez que el de aquellos que viven aquí, en el Perú. A ver, se ha dado básicamente porque la ventaja favorece, según el voto en el extranjero, a Keiko Fujimori, que tiene un 63% frente a un 36% de Roberto Sánchez. Si bien considero que es una variable interesante de analizar, de estudiar, de quizás revisar a qué responde, a qué factores responde, de dónde son este grupo de migrantes, no es compatible con poner en tela de juicio el derecho constitucional de los peruanos que han migrado y que viven en el extranjero a emitir un voto por diversos motivos. Primero porque, como ya lo habíamos dicho, es un derecho que tienen amparado en la Constitución. Eso establece el voto como un derecho de todos los ciudadanos peruanos sin distinción. Distinguirlos, hacer esta distinción implicaría caer en discriminación. No es posible, porque además contraviene la ley que establece que tienen el mismo derecho independientemente de su situación migratoria. Es parte del ejercicio democrático que todos tenemos que hacer el no condicionar el voto. Y bueno, ya por otro lado del análisis, pues las personas que viven en el extranjero y que son peruanas, de todas maneras, mantienen en muchas ocasiones vínculos con el Perú. Muchas envían remesas, sostienen a sus familias, sostienen empresas, hacen economía en el Perú, tributan, ¿no? Pagan impuestos. Entonces, de alguna manera también hay vínculos que los siguen conectando, no solamente a nivel familiar, económico, sino identitario, y tienen el derecho a seguir ejerciendo el voto desde donde sea que estén, siguen siendo peruanos. Las personas que emigramos de nuestros países de origen, de todas maneras seguimos conectados de cierta manera, tenemos familias allá, tenemos vínculos, tenemos lazos, y creo que es, por decirlo menos, lo justo, lo racional y lo democrático el que quede establecido que es un derecho que va a ser siempre protegido. De hecho, Juntos por el Perú, lo cual me pareció valioso, el señor Roberto Sánchez en un tuit que emitió esta misma tarde se refirió
a esta polémica, vamos a ponerle, y estableció el respeto de su bancada por el voto de los peruanos en el extranjero. Pone aquí, en el punto número 3. Juntos por el Perú considera que el voto de los peruanos en el exterior es un derecho intangible obtenido por las luchas de las organizaciones e instituciones en el exterior. Juntos por el Perú, para cautelar, proteger y ampliar ese derecho, reitera que presentará voz ante el Congreso un proyecto de ley que proteja y reconozca integralmente los derechos de los peruanos en el exterior. Con eso, aparentemente, entonces queda zanjado y toma distancia de la virtual diputada que estaba proponiendo evaluar la vigencia del voto del extranjero.